Juan y María heredan cada uno $10,000, ¿no? Lo meten uno en un banco y el otro aprende a invertir por su cuenta. María, que aprendió a invertir por su cuenta, se va a poder retirar 10 años antes que Juan. El cálculo es que por cada 1% más que pagas en comisiones, equivale a 10 años de libertad. 10 años de libertad. Nuestro invitado el día de hoy es Fernando Palacio. Fernando es empresario y coach financiero especializado en ayudar a las personas a recuperar el control de su dinero. Fernando se ha enfocado en algo clave: desintoxicar tus finanzas, quitar de raíz los malos hábitos, ordenar tu economía y enseñarte a pensar como un verdadero crack financiero. Fernando, bienvenido. Solamente el 3% de la población mundial logra realmente retirarse y vivir como quiere vivir. Si eres emprendedor, toma un pequeño porcentaje de lo que te ganas y aprende a invertir. Por muy bueno que sea tu negocio, los negocios son cíclicos y en esos momentos vas a haber agradecido este consejo. Ya entendimos la bolsa, vámonos al bien inmueble. ¿Tienes algunos principios para poder invertir correctamente en bien inmueble? En los inmuebles sucede algo, y es que entre más sube el valor, más cae la rentabilidad. ¿Cuántos inmuebles de 130,000 podríamos comprar con el de Barcelona? Sí, casi 3. Casi 3, ¿no? Entonces, ¿qué hay que buscar? Amigos, esto es el Foro de Crecimiento, un programa donde estamos convencidos de que los dos factores que más influyen en nuestra felicidad es qué tanto estoy creciendo, pero también qué tanto estoy contribuyendo. Por eso hoy en día nuestra misión personal es ayudarte a ti y a millones de personas a que podamos crecer más, para que juntos podamos contribuir más, que entendamos que mientras más somos, más podemos dar. Así que si todo esto te interesa, es importantísimo que te suscribas para que la misma plataforma te avise cuando estamos lanzando un nuevo episodio. Eso pasa los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana en punto. Así que sin más que decir, espero que disfrutes esta gran sesión que preparamos para ti, especialmente diseñada para que crezcas y así juntos podamos contribuir más. Muchísimas gracias, Pablo. Feliz de estar acá, de hablar de estos temas y a esta audiencia pues, que es de emprendedores, que es realmente aquí entre nos la gente que más me gusta en el planeta, los emprendedores. Buenísimo, y de hecho quiero iniciar por ahí. Como sabes, Fer, el día de hoy tenemos a mucho empresario, a mucho emprendedor viendo. ¿Qué le dirías a ese emprendedor que debe tener en cuenta respecto a sus finanzas? Bueno, pues yo he sido emprendedor toda mi vida y amo el emprendimiento. Lo primero que quiero decirte es que te admiro, te felicito, sé que no ha sido fácil, sé que ha habido retos y para mí el emprendimiento es la fuerza más grande que hay en este planeta en cuanto a la fortaleza humana, ¿no? Son los que mueven el mundo, los que hacen que las cosas cambien, pasen. Estamos viviendo en una era donde todo cambia todo el tiempo, ¿no? De una tecnología extrema y eso se debe a emprendedores que en su momento pues comenzaron sin nada. Entonces te felicito, pero te voy a pedir que me prometas algo y es que si eres emprendedor, toma un pequeño porcentaje de lo que te ganas y aprende a invertir. Porque todos los negocios son cíclicos, ¿no? Todos los negocios dan vueltas. Hay negocios que estaban aquí hace 20 años, empresas mucho más grandes de las que, ¿no?, uno se puede imaginar. Kodak era gigante, Blockbuster era gigante. Ya están diciendo que OpenAI, ¿no?, de ChatGPT va a ser el Kodak en unos años. Entonces, por muy bueno que sea tu negocio, los negocios son cíclicos y en esos momentos vas a haber agradecido este consejo, haber aprendido a invertir y crear algo paralelo. ¿Qué tan importante sería poder crear un buen coeficiente intelectual financiero? Pues para mí es fundamental. Yo siento que los seres humanos somos complejos, somos como una mesa que tiene varias patas, ¿no? Una es donde están las cosas importantes de nuestra vida, ¿no? Una es la salud, las relaciones, la espiritualidad. Una de esas es el dinero, ¿no? Y mucha gente cree que si hace bien, por ejemplo, su profesión y su trabajo, el dinero se va a resolver. Pero la historia muestra que no, ¿no? Que hay mucha gente que lo hace muy bien, pero termina con problemas financieros. Y ahí el tema es que eso termina afectando todas las otras patas de la mesa, ¿no? Un problema financiero puede ser un cáncer para tus relaciones, para tu salud, para tu espiritualidad, para absolutamente todo. Entonces, hay cosas más importantes que el dinero, por supuesto, pero creo que
para que esas cosas más importantes prosperen en tu vida, el tema financiero tiene que estar controlado. Quizás un secreto para dormir bien, más que meditar, sea tener un buen plan financiero, entonces. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Realmente te da, te quita el estrés, ¿no? Saber para dónde vas, saber qué hacer con tu dinero. Hay dos tipos de problemas de dinero, ¿no? Los que no tienen suficiente y se la pasan pensando qué hago con mi vida para conseguir más dinero, para salir de problemas. Y el problema de los que sí tienen dinero pero no saben qué hacer con él y tampoco duermen pensando que lo van a perder o que Hacienda se los va a quitar o que van a cometer un error que ponga en peligro a la familia, ¿no? Buenísimo. Mi Fer, ¿te parece bien? Vamos paso a paso. Iniciamos con esta primera persona que tiene ahorita el problema de dinero. ¿Qué tan importante es que inicie un proceso para hacer un detox financiero? Es fundamental, es un poco como, ¿no? el proceso de Alcohólicos Anónimos. Primero hay que aceptar que tengo un problema. La mayoría de la gente prefiere no mirar, prefiere ¿no? poner sus problemas financieros. No voy a mirar ni las cartas de pago, ni las deudas, ni ¿no? lo bloquean, porque claro, genera ansiedad y quieren evitar esa ansiedad. Pero créeme que va a generar mucho más estrés si no atiendes eso y eso crece y después se vuelve un verdadero ¿no? problema gigantesco. Entonces, sí, hay que tener un plan, hay que aceptar. Tal vez hasta este momento en mi vida no he manejado bien mis finanzas, asumir responsabilidad. Ojo con esto, no ser víctima, ¿no? Porque como víctima no podemos hacer nada al respecto, sino asumir responsabilidad y decir, vale, pues lo que he decidido antes me ha llevado acá, voy a tomar buenas decisiones de aquí en adelante y voy a empezar por un programa que es desintoxicar mis finanzas, ¿no? Como un alcohólico anónimo. ¿Y cómo sería ese paso? Esta persona que ya al día de hoy dice, estoy dispuesto a entrar al viaje, acepto que puedo mejorar en este aspecto y que es importante porque va a mejorar diferentes áreas de mi vida. ¿Cuál sería un buen paso a paso para desintoxicar mis finanzas? Pues el primer paso es retomar o tomar el control, si nunca lo has hecho antes. Claro. Básicamente eso tiene que ver con nuestros ingresos y con nuestros gastos, ¿no? Existe entre nuestros ingresos y nuestros gastos debe existir una brecha, ¿no? Como un pequeño sándwich ahí donde está el jamón. Y ese sándwich se llama el flujo de caja o el cash flow y es súper importante. Para aumentar ese flujo de caja solo hay dos caminos. Subo mis ingresos, que es en lo que la mayoría se enfoca y es solo la mitad de la fórmula. Y la otra es controlar y bajar mis gastos, ¿no? Entonces, tomar el control tiene que ver con revisar mis gastos, hacer un presupuesto, entender que ese presupuesto no lo voy a hacer para limitarme, porque el problema de hecho, la palabra presupuesto causa como ese sentimiento de, me van a restringir, es como estar a dieta, ¿no? Me causa ansiedad, estrés, no quiero eso. Pero es todo lo contrario, es un proceso para liberar flujo y con ese flujo crear cosas importantes y grandes en mi vida, ¿no? Entonces, número uno, nosotros le recomendamos a los alumnos que no tienen presupuesto que por 30 días mínimo lleven un control de todo lo que sale de su bolsillo. Cada vez es más fácil porque ahora pagamos mucho con aplicaciones, ¿no? Con tarjetas, pero aún si no, lleva una tarjeta una libreta por básico que sea y apunta todo. Apunta el helado que se comió tu hijo, apunta el parqueadero, apunta absolutamente todo y en 30 días te vas a dar cuenta dónde están tus fugas, ¿no? Nos ha pasado todo el tiempo. Alumnos que nos dicen, pues yo creo que me gasto $5,000 al mes. Y hacen este ejercicio y no eran 5,000, eran 7,000. Ya entiendo por qué no me queda dinero a fin de mes. Entonces suena muy básico, pero es muy poderoso. Y cuando ya tienes esa información, pásala a un presupuesto, donde vas a incluir todos los gastos fijos y variables de tu hogar y vas a separar los gastos de diversión y también un espacio para cuánto vas a ahorrar y cuánto vas a invertir. Ese es el primer paso. Ahí ya tomamos el control y ya nos vamos a poner en otra ruta, en otro camino hacia un destino financiero diferente. ¿Cómo sería eso? Pues básicamente, como el objetivo es crear flujo, cuando una persona consigue tomar ese control, le empieza a quedar dinero. Sí. Y a veces es tan sencillo. Cata, que es mi socia y quien realmente nos ha impulsado a llevar nuestro conocimiento financiero a expandirlo a otras personas,
porque antes lo aplicábamos para nosotros y éramos felices, pero ¿no? La gente nos preguntaba, oiga, ¿y ustedes cómo viven, cómo viajan, cómo viajan? Y ella tomó la iniciativa de empezar a compartir toda esta información. Entonces, ella siempre ¿no? Le ayuda a la gente en esta parte de retomar ese control para que el flujo aumente y con ese flujo puedan empezar a planear realmente un futuro distinto, ¿no? Y eso empieza por pensar, ¿cómo sería mi futuro si mi vida no dependiera de pagar las deudas, ¿no? las cuentas? ¿Cómo sería ese futuro donde tuviera un flujo para hacer lo que quiero? Donde construyera activos. Activos es algo que me genera ingresos sin yo trabajar. ¿Cómo sería esa vida donde tengo tiempo para hacer lo que quiero? Y plasmar una visión. Porque si no tenemos esa motivación, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Y volvemos al símil de la dieta. O sea, tenemos que pensar primero cuál es ese cuerpo que quiero tener, cómo es esa salud que deseo tener para tomar la iniciativa de, vale, me voy a comprometer a cambiar mis hábitos. Entonces, como son dos partes, la de los gastos y los ingresos, lo que hemos visto, Pablo, es que mucha gente se enfoca, voy a ganar más, ¿no? Y de hecho hemos oído a muchos influencers y personas decir, tu problema con el dinero es que no ganas lo suficiente. Ya, pues Nicolas Cage tenía un patrimonio de $150 millones y 3 años después estaba endeudado, quebrado con el IRS, ¿no? Menos $6 millones y no tenía absolutamente nada. Tenía un cráneo de un dinosaurio, ¿no? Tenía una serpiente de 2 cabezas, había hecho una fiesta en la piscina y la había llenado de tiburones y tenía como 6 mansiones que ya había perdido, que pues eran propiedades que no eran de ingresos, sino de nada. Entonces, ¿Nicolas Cage le faltó ganar más dinero? ¿Qué dirías tú, Pablo? No. Para nada, le faltó inteligencia financiera. Claro. Entonces, no podemos enfocarnos en solo ganar dinero y esa es la gran mentira que el mundo nos dice. Nos dice, tu problema es que no ganas lo suficiente. Entonces, el que se gana 1,000 quiere 1,500 y cree que si ganara 1,500, todo se soluciona. El que se gana 2,000 quiere 3,000, el de 5,000, 7, el de 20,000 quiere 25. Pero no va por ahí, no va por ganar más. Porque pues, si fuera por eso, no habría esos casos de deportistas, ¿no? De famosos, de gente. ¿Quién no conoce a alguien que tuvo mucho dinero y que terminó sin nada? Sí. Entonces, cuando domino la fórmula primero de tomar el control, cuando eleve mis ingresos, que es el objetivo simultáneo que hay que desarrollar, pues voy a tener en lo pequeño, voy a aprender y en lo grande voy a tener el resultado que realmente estoy buscando. Y en este primer paso, Fer, hacer un presupuesto, tener claridad de entradas, salidas. Hay gente que, ya empieza a plasmar esto que el día de hoy tiene como entrada y tiene como salida. Pero ¿hay forma o tienes algún consejo para disminuir las salidas teniendo en cuenta que la meta es que a fin de mes tengamos más flujo? Sí, hay 2 áreas principales, que es lo que Cata más trabaja con la gente, que les iba a contar, y es cuando hagas tu presupuesto, mira uno a uno los gastos y mira qué puedes bajar sin desmejorar tu calidad de vida. Claro. Entonces nosotros hacemos un ejercicio muy sencillo que tiene un resultado poderoso. Y es que nos vemos con gente que dice, no me queda nada para invertir. Vale. ¿Quién es tu proveedor de televisión, de internet? ¿Cuántas suscripciones tienes? ¿No? Tienes Netflix, Prime Video, Apple, HBO, ¿no? ¿Cuántas tienes? Muchos tienen todas, ¿no? Pero no les queda dinero para ahorrar y planear para su futuro. Vale. ¿Necesitas todas? ¿Realmente ves todas? No, el HBO no lo veo hace 6 meses. Vale, pues ¿por qué no lo cortamos por un tiempo hasta que estabilices todo? Llama a tu proveedor de telefonía celular, llama a los seguros de salud, de vida. Mira qué puedes bajar. Pablo, en ese ejercicio en promedio, la gente nos baja $200 los gastos y con $200 invertidos a un plan de retiro se pueden crear millones de dólares. En la mente ya se creó el no puedo, pasó a puedo crear un capital importante, ¿no? Entonces, ese es un consejo. Y el otro, para las personas que tienen deudas, que entre los emprendedores, a veces hay personas que tienen deudas. Suele haber. Pues hacer una desintoxicación de esas deudas. Hay que hacer un plan de pago para esas deudas que te permita reducir, pero también ser eficiente en la forma en que lo haces. Y tenemos todo un sistema montado para
para eso, ¿no? Nuestro sistema, que le llamamos el método Detox Paga Deudas, es enumeras tus deudas, la que más interés pagas es la que vas a poner como prioritaria. Hay otros conceptos en esto de las deudas, ¿no? Hay gente que habla del método bola de nieve, y el método bola de nieve es paga la más pequeña primero para que te sientas confiado. Nosotros no creemos en eso porque creemos que la gente es muy inteligente y a veces la deuda más pequeña no te va a traer ningún cambio, porque lo que nos desangra financieramente son los intereses que estamos pagando. Entonces, por ejemplo, tienes una deuda que pagas un interés que está retrasada la tarjeta de crédito y estás pagando un 30%, ¿no? O pediste dinero a quien no debías y estás pagando un interés del 50%. Eso es lo que te está desangrando. No es la hipoteca que pagas el 7, 10%, aunque eso también hay que atenderlo. No es la deuda del coche, no, son esos intereses abusivos. Sí. Y ahí hay que focalizar, ¿no? Entonces, cuando creas un plan, primero pagas esa deuda, sucede algo maravilloso, y es que cuando la terminas de pagar, se libera flujo. Entonces, bueno, yo soy fan de Game of Thrones, ¿no? Y entonces me imagino a Daenerys Targaryen por las islas, reclutando su ejército y liberando pueblos, y esos pueblos les daba la libertad de, si quieren unirse a mí, únanse, y si no, quédense acá, y todos se unían porque los inspiraba. Y algo así pasa con esos pequeños esclavos de dinero que antes pagabas como intereses. Cuando liberas esa deuda, se unen a tu ejército en forma de flujo. Por ejemplo, tenías una tarjeta de crédito y estabas pagando $300 al mes, ¿no? Terminas esa deuda, ahora esos $300 que antes iban para allá se unen a tu flujo libertador, es como lo llamamos nosotros, y ahora tienes un ejército más grande para atacar la segunda deuda. Entonces se crea, ¿no?, como un movimiento que va creciendo, un momentum, y lo que hemos logrado es que deudas de 30 años que tenían las personas y que le debían a 7 o 8 diferentes, se pagan en 5 o 6 años, liberándoles cientos de miles de dólares. Y si esos cientos de miles de dólares los inviertes y aprendes a invertir, te haces rico. Es que es entender eso, ¿no? Tu dinero va a ir a algún lado, va a ir hacia construir tu riqueza o hacia construir la riqueza de tus deudores, ¿no? Y de la gente que cobra. Yendo un poquito o hablándole ahorita a esta persona que está buscando este primer paso todavía, esta desintoxicación financiera, hay otro gran peldaño, y es que hay un juicio y hay una crítica hacia la tarjeta de crédito, ¿no? Que puede ser una gran herramienta o puede ser una muy mala herramienta. ¿Cuál es tu opinión respecto a la tarjeta? La tarjeta, yo amo mis tarjetas, pago todo con tarjetas, pero las uso como medio de pago, no como medio de endeudamiento. Aquí tenemos que hablar necesariamente de un tema que es las deudas buenas y las deudas malas, ¿no? Las deudas buenas son aquellas deudas que te van a poner dinero en el bolsillo. Por ejemplo, me compré un inmueble que me genera un flujo y para eso saqué una hipoteca. Y el flujo que me genera es de $1,000 al mes y la hipoteca es de 400. Deuda buena, ¿no? Entre más te endeudas, más ganas. Buenísimo. Deuda mala. Me compré un televisor a plazos, ¿no? O mi automóvil que quería, ¿no?, que me emocioné y tomé una decisión emocional y compré el automóvil, y ese automóvil, a menos de que lo pongas a rentar, lo pongas en Uber o en alguna cosa, pues no te va a traer dinero de vuelta. Deuda buena con la tarjeta. Soy emprendedor y resulta que si compro un inventario con mi tarjeta y lo pongo a 30, 40 días, vendo ese inventario y me gano un margen del 30-40%, con eso pago la tarjeta y me queda una ganancia, ¿no? Entonces, hay que entender para qué estamos usando la tarjeta. La mayoría de las personas usan su tarjeta para llenar vacíos emocionales, ¿no?, con compras externas. Entonces, el típico ejemplo, ¿no?, de la, ¿cómo le dicen en México? A la tusa, a estar, ¿no?, con el corazón partido porque te dejaron. Eso como mal de amores. Bueno, mal de amores, ¿no? ¿Y qué haces? Llenas el vacío con helado y con shopping, ¿no? Después tienes dolor de barriga, deuda en la tarjeta y el vacío sigue igual, ¿no? Entonces, ese es el problema, que queremos llenar cosas nuestras con la tarjeta de crédito y pues no va a funcionar. Pero cuando la uso como un medio de pago, es buenísimo porque te da seguridad. Porque si compras con tarjeta de crédito, tienes un seguro que te cubre las compras. Cualquier cosa, cualquier estafa, puedes recuperar tu dinero. Lo puedes organizar porque te llega un extracto con todo lo que compraste y puedes llevar un buen control de
de tu dinero. Y además, un truco que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos es, si pagas con una tarjeta de crédito a 30 días y todos los gastos de este mes los pones a 30 días, es como si de la nada apareciera un mes extra. Claro. ¿Me explico? Porque Sí. este mes tienes que pagar los gastos de este mes. ¿Qué pasa si los tienes que pagar el próximo? Fer, pero de todas formas hay que pagarlo. Bueno, sí, pero tienes más flujo ahora. Y tienes el flujo de un mes, pero estás pagando todo a 30 días. Entonces te regalaron los gastos de un mes. Claro, hay que ser organizado, pero pues es un truco fabuloso. Ok, entonces esa persona que el día de hoy está buscando la desintoxicación empieza a tener claridad de dónde está, hace un presupuesto, identifica entradas, salidas, ve qué salidas puede disminuir, incluso también puedes pensar qué ingresos puedes aumentar. ¿Qué seguiría en este proceso de desintoxicación? Bueno, tenemos que enfocarnos ahora en subir los ingresos, Ok. ¿no? Y hay que subir los ingresos con una pregunta importante, que es, no es cuánto me gano, sino cómo me lo gano, ¿vale? Porque mucha gente piensa en subir los ingresos y entonces piensa, o me va a conseguir un segundo trabajo, ¿no? Voy a trabajar en Uber, voy a trabajar en un rider de deliveries, voy a trabajar en un restaurante, tiempo extra. Pero la pregunta es, ¿eso te va a traer mejor calidad de vida realmente? ¿O es algo que, claro, puede solucionar una urgencia y depende de dónde estés, vale, puede ser válido, pero realmente no te va a traer una mejora en tu vida, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos opciones de emprendimiento, ¿no? de actividades que podemos desarrollar paralelo a lo que hacemos para generar ingresos adicionales, y lo estamos creando de una forma en que el día de mañana no dependan 100% de nuestro trabajo. Entonces, no es cuánto te ganas, es cómo te lo ganas, ¿no? Y ahí hablemos de que hay 4 formas de ganar. Como ingresos activos, que pueden venir de un empleo, ¿no? De ingresos de profesional independiente. No soy empleado, pero monto mi negocio. Ingresos que vienen del emprendimiento y de ser empresario, e ingresos que vienen de las inversiones. Ok. ¿Vale? Hay 7 tipos de ingresos dentro de esas 4 actividades. Los ingresos activos ganados, si trabajo gano, si no trabajo no gano. Los ingresos que pueden venir del emprendimiento también, cuando el emprendimiento todavía requiere de que estés ahí permanentemente. Y después vienen los 5 adicionales, son los que se llaman ingresos pasivos y residuales, que son los que no dependen de tu trabajo. Ahí pueden entrar ingresos de fondos de la bolsa, ¿no? Ingresos de capitalizaciones. Compré algo y lo vendí más caro, una acción, un inmueble, ¿no? Lo que sea. Ingresos de dividendos. Soy dueño de empresas y me pagan dividendos como dueño. Ingresos que vengan de actividades que hayas desarrollado de forma activa, pero que ahora sean pasivas, ¿no? Entonces, creé un sistema, creé un negocio y ahora mi negocio funciona sin que yo esté ahí todo el tiempo. Eso es un ingreso pasivo. Intereses, que son ingresos financieros. Presté mi dinero y estoy captando intereses. Lo curioso es que de esos 7 ingresos, 5 están del lado del emprendimiento y del inversor, ¿no? Sí. Entonces eso a mí me abrió los ojos y dije, ok, hay que aprender a jugar de ese lado, ¿no? Entonces, vale, tengo mis gastos bajo control, voy por más ingresos, pero antes de tirarme como un loco a pensar en trabajar más, voy a hacer una estrategia para ganar más de una forma eficiente, en que no dependa de mi tiempo y que lo pueda escalar. ¿Y ahí qué pasa? Pues que empieza a haber más flujo, porque tengo mis gastos controlados y mis ingresos empiezan a elevarse. Y este flujo es lo que me va a llevar realmente a la libertad. Ok, y quiero pensar también en esta persona. Pongamos un caso donde además tiene una pareja, ¿no? Y yo sé que debe haber ciertas claves para justamente poder llevar unas finanzas sanas, pero hablándole específicamente a esta pareja. Bueno, ese tema es bestial. De hecho, nosotros cuando empezamos a trabajar con personas, empezamos a educarlos acerca de sus finanzas y siempre llegábamos y eran pareja, pero es que mi pareja, ¿no? Pero es que mi pareja piensa diferente, pero es que mi pareja no entiende, pero es que estamos en lugares distintos.
Y entonces decimos, pues trae a tu pareja, ¿no? Claro. Y entonces traían a la pareja y hablábamos con los dos. Y en cierto punto, Kate y yo nos mirábamos como, estos no necesitan asesoría financiera, sino asesoría de parejas, ¿no? Qué locura. Porque, claro, se les va toda la energía en pelear entre ellos sobre hacia dónde van y no tienen una visión junta, ¿no? Entonces, es tan fuerte, Pablo, que escribimos un libro del tema que se llama Amor Financiero y que le enseñamos a las parejas lo que aprendimos nosotros, porque en el proceso, ¿no? Aprendimos mucho y tuvimos esas mismas peleas en su momento, pero aprendimos algunas claves. Por ejemplo, entendimos que el matrimonio, la pareja, si piensas estar con tu pareja, ¿no? Toda tu vida, pues va a ser la empresa más importante que vas a construir, más allá de tu emprendimiento. O sea, tu pareja es una empresa. Mucha gente no lo ve así, ¿no? Lo ve como, estamos juntos, él tiene su trabajo, yo tengo el mío, y ya está. Y vamos cada uno dando lo que podemos. No, nosotros creemos que la pareja debe tener una visión común para dónde vamos. Como una empresa tiene ingresos, tiene gastos, debe construir activos, puede tener pasivos, o sea, igualito que una empresa, y debe tener una visión. Y eso empieza por sentarse y decir, vale, ¿a dónde queremos llegar juntos? ¿No? ¿Cómo lo podemos hacer? Alinear los valores, alinear esa visión hace que la pareja quiera realmente aportar a un plan de futuro, ¿no? Ya no es quiero gastar y él, no, yo quiero invertir. No, ya los dos tienen un plan y dicen, vale, primero nuestro futuro y después con lo que quede, gastamos y hacemos lo que nos gusta. Entonces, ese es el primer paso, entender que van a trabajar juntos por la misma visión. Y el segundo, más importante, es comunicación, o sea, hablar abiertamente, que es lo que no nos enseñaron, ¿no? La mayoría en la casa no se hablaba de dinero, porque si papá y mamá hablaban de dinero, había pelea, ¿no? Era, hablar de dinero traía emociones malas, negativas, fuertes, entonces es mejor no hablar de dinero. Y así crecimos. Y después nos conseguimos una pareja y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, no funciona tan bien, ¿no? ¿Cómo le funcionaba a tus padres eso? No tan bien. Vale, pues vamos a darle otro enfoque. ¿A dónde quieren llegar? Y sean total y brutalmente honestos, ¿no? Sí, pero es que resulta que yo tengo que ayudar a mi hermana, ¿no? Tengo que ayudar a mi madre o quiero ayudarle a mi sobrina, ¿vale? Háblalo, ponlo en un plan. El plan debe cubrir las necesidades de los dos. Y aquí entramos a un tema interesante, que es el de las necesidades. ¿No? Los seres humanos tenemos diferentes necesidades: seguridad, variedad, amor y conexión, crecimiento, trascendencia, contribuir. Y lo que nos hemos dado nosotros cuenta con el tiempo es que casi nunca las parejas están en la misma necesidad. Entonces, por ejemplo, mi pareja quiere variedad, quiere viajes, quiere divertirse, ¿no? Está aburrida, quiere cosas increíbles. Yo estoy muerto del susto, quiero seguridad. Es difícil conciliar objetivos así. Pero ¿qué pasa si se sientan, son honestos, ven eso y dicen, vale, lo más importante para mí en este momento es esto y para ti es esto? ¿Cómo hacemos que las dos cosas quepan dentro de un plan? Pues mira, si mensualmente podemos aportar $200 para un plan de jubilación, yo me siento seguro y tranquilo. Y el resto, viajamos y vale, pues pongámoslo en un plan, ¿sí? O sea, comuniquémonos y plasmemos lo que queremos. Y de ahí para adelante van a trabajar como un equipo, no cada uno tirando para su lado. Y qué importante que estamos sembrando cimientos sólidos para poder ahora sí entrar un poco al tema de las inversiones, ¿no? Que es algo que a todos nos interesa. Ya partimos de una base clara, desintoxico mis finanzas, empiezo a pagar deudas, alineo mis valores con mi pareja, tema importantísimo si quieres realmente prosperidad. Cuéntanos un poquito, ya que todo eso está claro, ¿cómo se vería un edificio sólido financiero en tema de inversión? Buenísimo, pues sí, nosotros siempre decimos que en este mundo en que dicen que todo es binario, ¿no? Todos son ceros y unos, y ahora con la IA y con todo, ¿no? Todo se volvió ceros y unos. En las finanzas hay exactamente lo mismo. Hay los ceros, que son esas personas que tienen que primero desintoxicar, que no les queda dinero a fin de mes o que quedan en negativo, o sea, queda cero a fin de mes. Y están los unos, que es los que sí me queda dinero,
y el problema de ellos es, ¿ahora qué hago con él? Claro. ¿No? Y eso genera muchísima ansiedad también. O sea, es curioso porque los dos tipos de problemas de dinero son no gano lo suficiente o gano demasiado. Y entonces para los que están en el segundo lugar, la pregunta o el método importante es tener un plan para saber qué hacer con ese dinero. Y no nos enseñaron. Entonces, ¿qué pasa? Como la mayoría de nosotros crecemos buscando tener más y más dinero, creemos en nuestra cabeza que cuando lo tengamos, eso automáticamente nos convierte en inversores o en inversionistas, como decimos en Latinoamérica, ¿no? Y lo que le pasa a la mayoría es que terminan perdiendo el dinero porque no saben invertir, los estafan, se meten en negocios, ¿no? Que francamente si supieran un poquito de cómo analizar un negocio lo descartarían, pero entran y terminan perdiendo su dinero. Invierten en productos bancarios y de aseguradoras que les cobran comisiones altísimas o simplemente por miedo lo dejan en la cuenta y la inflación se lo come, ¿no? Entonces, de ahí venimos y es lo que le pasa a la mayoría. Lo que nosotros hemos entendido es que si alguien aprende a invertir y le da un buen uso a ese dinero y crea un plan, puede construir lo que llamamos un edificio financiero, una buena estructura financiera, que es como un edificio de 3 plantas. En la primera planta vamos a cubrir todas las cosas que tienen que ver con mi tranquilidad y la de mi familia, ¿no? Vamos a poner ahí el retiro, un retiro no solo digno, un retiro en libertad, un retiro, no sé, sabes las cifras hoy en día, pero es que solamente el 3% de la población mundial logra realmente retirarse y vivir como quiere vivir. O sea, el 97% no lo consigue. Y lo que es más crítico, el 90% de la población mundial no es capaz de sostenerse a sí mismo después de dejar de trabajar. O sea, o viven del gobierno o de la caridad o viven con algún familiar, 9 de 10 personas, ¿no? Entonces, necesitamos un plan. De la misma forma, solamente un 3% de la población mundial, por ejemplo, invierte en la bolsa de valores. Wow. Eso fue como, ok, hay un 3% que se hace libre y hay un 3% que invierte en la bolsa. ¿Será que hay alguna relación entre eso? Es increíble. Entonces, en la primera planta voy a crear toda esa tranquilidad que necesito, la educación de mis hijos, lo que nosotros llamamos un airbag financiero, ¿no? que es un fondo de emergencias que te va a proteger ante las cosas que nos pasan a todos en la vida. Piensa que el dinero tiene una característica importante y es que se traduce en tiempo. Pierde el trabajo una persona, no tiene un colchón de seguridad y sale a buscar trabajo. Y las deudas y las cuentas empiezan a apretarlo. ¿Qué trabajo va a tomar? El primero. El primero. ¿Va a ser el mejor el primero? No. No. Ahora, una persona que tiene un colchón financiero, un airbag financiero de 6 meses, puede esperar a que aparezca un mejor trabajo que sea realmente lo que está buscando. Entonces, el dinero no es dinero, es tiempo en ese caso y en la mayoría de los casos. Entonces, todo eso debe ser parte de ese colchón de tranquilidad y de esa primera planta de nuestro edificio. La segunda planta de inversiones tiene que ver con rentabilidad. Eso quiere decir activos que me generan renta. En la primera planta yo quería activos que me dieran tranquilidad y que crecieran en el tiempo porque estoy pensando en mi jubilación, estoy pensando en la universidad de mis hijos en 15 años, ¿no? Quiero que esos activos y ese dinero se multiplique y crezca lo más que pueda. En la segunda planta estoy pensando en que mis activos estén protegidos y me generen ingresos. Por ejemplo, ingresos de alquileres de inmuebles, acciones de dividendos de la bolsa, fondos inmobiliarios, que mes a mes me están pagando. Yo amo esa planta, Pablo, porque esa es la planta de la libertad. Una persona, para nosotros, realmente triunfa en las finanzas cuando la segunda planta de su edificio, que es la planta de rentabilidad, le paga todos sus gastos. Porque en ese punto puede elegir trabajo o no trabajo, y si lo hago es porque amo lo que hago. Uh-huh. Y en la tercera planta están esos activos emocionantes, volátiles, nosotros la llamamos la planta de expansión extrema,
La primera planta se llama seguridad, la segunda rentabilidad y la tercera expansión extrema, donde van esos activos que oímos en las noticias, que vemos en el Instagram, que causan mucho furor porque tienen explosiones, ¿no? Las criptomonedas, Bitcoin, XRP, acciones de compañías, Nvidia, y pues todo el mundo se emociona con ellas. Son sumamente peligrosas si no hacen parte de un plan, porque así como suben pueden bajar. Y la regla de oro en esa tercera planta es nunca pongas ahí nada que no estés dispuesto a perder, ¿no? Eso es. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué porcentaje de tus inversiones estás dispuesto a perder? Eso va en la tercera planta. Y eso va tanto para lo que invierto mensual. Digamos que tú eres alguien que puede invertir $500 al mes y que te digas, bueno, pues $50 al mes, si los pierdo no pasa nada. Es como salir a comer o comprar un par de zapatos o lo que sea. Vale, pues eso lo puedes poner en la tercera planta. Y en el futuro, tienes $1 millón, ¿no? Invertido. ¿Cuánto de eso te puedes dar el lujo de perder sin que te dañe tu calidad de vida? Bueno, pues podría perder un 5 o un 10%. Pues eso es lo que debes dedicar a esa tercera planta de inversiones. Esta tercera planta tiene una característica súper importante y es que su objetivo es acelerar nuestro plan. O sea, si me iba a ser libre a los 60 años, pues ahora, si hay inversiones ahí que van bien, lo puedo acortar, ¿no? Y a los 55 ser libres. Pero también para el que empezó tarde a invertir, ¿no? Tengo 45, tengo 50, tengo 55, tengo 60, no he empezado a invertir, pues esa planta es importante porque te puede ayudar a recuperar tiempo perdido. ¿Qué pasa? Mucha gente sobreinvierte en la tercera planta cuando no sabe invertir. Porque la forma en que las personas invierten no es por educación ni con un plan, sino porque llegó un vecino, un amigo, un tío, o vio algo en Instagram y dijo, ¡guau! Voy a meter mi dinero en esto. Invierte por moda y por FOMO, ¿no? Fear of missing out, ¿no? El miedo de quedarme por fuera. Y es la peor receta para invertir. Es como la mayoría de la gente termina perdiendo todo su dinero. Volviendo a nuestro edificio, imagínate que estás construyendo un edificio de 3 plantas. Las primeras 2 plantas apenas has puesto unos palos de bambú, ¿no? de madera para sostenerlo y te construyes arriba un penthouse, un ático con piscina, con jacuzzi y todo. ¿Qué va a pasar con el edificio? Se rompe. ¡Brum! Se va a venir todo abajo. Y eso es lo que hemos visto una y otra vez en muchas personas que llegan donde nosotros, heridos por las inversiones, pero pues cuando miramos, pues todo estaba en la tercera planta. Ahorita que hablabas de que no se puede dar un porcentaje exacto porque cambia mucho de acuerdo a la edad, ¿no? En la que cada quien está empezando a invertir. ¿Qué tanto debe cambiar mi estrategia financiera dependiendo de la edad que tengo? Buenísimo. Entramos en lo que es el plan financiero. Y en el plan entran muchas cosas. Entra en la edad. Hay 2 etapas en la vida de un inversor. Una es crecimiento. Y es, ok, todavía no tengo un capital, lo voy a construir. ¿Qué necesito? Crecer. Y la segunda etapa es cuando ya tengo ese capital y ahora necesito que ese capital esté protegido y me genere ingresos, ¿no? Entonces, claro, una persona joven que está activa en su trabajo, que está ganando bien de su emprendimiento, no necesita el dinero de las acciones de dividendos, ¿no? No lo necesita para sobrevivir. Más adelante puede que lo haga. Entonces, puede ser mejor idea para una persona que está en esa situación invertir en activos de crecimiento que a la larga van a crecer mucho más que una acción de dividendo que suele ser muy estable, ¿no? Cuando ya llego a esa etapa donde, vale, ya quiero bajarle al trabajo, quiero vivir de mis inversiones, ahí voy a trasladarme de esos activos de crecimiento a activos de generación de ingresos. Entonces, la edad es importante. Las personas a cargo son importantes. No es lo mismo para alguien que tiene 3 hijos que alguien que no tiene hijos. La estabilidad de mis ingresos también es súper importante porque si mis ingresos fluctúan demasiado, yo necesito tener una base para estar tranquilo en mis gastos. Si yo pierdo mi trabajo y me demoro 6 meses en volver a encontrar algo similar, pues necesito obviamente un airbag financiero más sólido que alguien que pierde el trabajo y en una semana ya tiene, ¿no?, un contrato o recupera sus ingresos. Y tiene que ver también con mi aversión al riesgo. Nosotros hacemos un test a nuestros alumnos que miden eso, ¿no? ¿Qué tanto me estresaría perder dinero?
Hay gente que no puede. O sea, hay gente que si ve que un fondo de la bolsa cae un 10% y su fondo baja de $100,000 a $90,000, no duerme. O sea, el estrés lo consume. Y vivimos en un mundo muy volátil donde eso puede suceder todo el tiempo. De hecho, en promedio la bolsa se cae un 13% en algún momento del año, todos los años. ¿No? El año pasado sucedió cuando Trump anunció su Liberation Day y sus tarifas, se cayó casi un 20% la bolsa. Mucha gente se asustó y vendió. Nuestros alumnos y nosotros compramos. Claro. Y esas inversiones, después rebotó, hoy en día han generado un 43% en menos de un año, en 10 meses, mientras que el que vendió cuando estaba aquí abajo, pues perdió. Entonces tiene mucho que ver con control de mis emociones, con aversión al riesgo, y eso también entra en ese plan de inversiones. Y lo curioso es que la mayoría va a decir, no, yo sí aguanto el riesgo. En la realidad va a ser muy diferente. La mayoría de la gente que yo he conocido que dice, sí aguanto, cuando llega la caída, cuando baja un 20%, cuando baja un 30%, la mayoría deseó haber invertido en algo que hubiera sido en su momento a bajo riesgo. Y algo para todos, que sea tu recomendación de inversiones que no harías. ¿Hay alguna recomendación de aquí no invertir? Sí. Nosotros no creemos en inversiones en las que le das tu dinero a un tercero y básicamente rezas que te pague, ¿no? Que es como invierte la mayoría de la gente. Y sin leer contratos. Sí, además, sí, sin leer contratos o contratos que tienen truco también, Sí. ¿no? Ahora te cuento una experiencia de eso que fue nefasta. Pero la mayoría de las personas empiezan a invertir, tienen algo de dinero, ¿no? Creen que al tener dinero ya son inversores. Llega alguien de mediana confianza o alguien cercano y les dice, tengo una idea para ganar dinero. Voy a hacer, ¿no?, un negocio, voy a montar una empresa, voy a invertir en tal cosa. Dame tu dinero, ¿no? Yo te voy a dar a ti un documento que dice que te voy a pagar con un interés y yo me ocupo de todo. Y claro, suena bien, suena fácil. Creo que invertir es un mundo muy complicado porque eso nos han hecho pensar, ¿no? Son términos raros, el lenguaje sofisticado, creemos que es para los ricos, que es para la gente que vive en el mundo financiero, en Wall Street, ¿no? Que tenemos todas estas ideas que son incorrectas. Y entonces digo, vale, pues más fácil, le doy mi dinero y me siento a esperar que me paguen. Pero no sé de la audiencia cuántos de ustedes les ha pasado que ese dinero no retorna. ¿No? Es lo que nos pasó a nosotros. Hasta que llegamos a un punto, Pablo, eso lo contamos en Amor Financiero, que hicimos un negocio muy grande, salió bien, hicimos un segundo negocio de esos mismos, ya confiados, porque el primero había salido bien. En la segunda oportunidad le contamos a mi mamá, a un tío, a todos, esto está buenísimo. Y en el segundo negocio recibimos una llamada, habíamos invertido todo lo que teníamos, más dinero de la familia, etcétera. Y esa llamada significó que el negocio se caía y que íbamos a perder todo, quedar endeudados en $200,000 después de perderlo todo y además perder dinero de gente que amábamos, ¿no? Ese fue el día más oscuro de nosotros en las finanzas, pero también el más importante, porque ese día decidimos que no le íbamos a volver a dar nuestro dinero a nadie, que íbamos a aprender a invertir nosotros. ¿Y qué es darle el dinero a alguien? Mira, va desde darle el dinero a un familiar o conocido para que lo invierta por ti, hasta también invertir, por ejemplo, en proyectos sobre planos, en que le das tu dinero a un constructor y tienes la esperanza que te va a dar un proyecto terminado. Las cifras del último año son que el 47% de los proyectos que comienzan de inmobiliarios no se terminan y el 80% no se terminan en el plazo que dijeron que se iba a terminar. Entonces, siempre que le vas a dar tu dinero a un tercero, no es que te estás yendo a la tercera planta, es que te estás yendo a la terraza del edificio donde caen rayos, viento y hay un riesgo extremo. Entonces, siempre decimos a la gente, vale, ¿le quieres dar tu dinero a un tercero? Bueno, pero entiende que estás invirtiendo en la tercera planta arriba y ahí no puedes poner dinero que no te puedes dar el lujo de perder. Ok, entonces abrimos la puerta a un tema interesante porque es un gran consejo. Yo soy partidario de ese consejo. Me gusta ser 100% responsable. A menos que llegues ya a un nivel de patrimonio mucho más alto, se abren otras puertas, pero el 99% de la gente, la recomendación es hazte cargo tú.
se abren muchas puertas, ¿no? Por ejemplo, bolsa de valores. La gente sale allá afuera, yo me hago cargo y pasan muchas tonterías. Entonces, tú crees en la bolsa de valores, yo creo en la bolsa de valores, pero si le pudiéramos dar una guía práctica o un consejo práctico a alguien que el día de hoy sale de este episodio corriendo a invertir ahí, ¿cómo le puede hacer para asegurar, no asegurar, pero intentar que ese dinero sea productivo? Bueno, sí, claro. Lo principal es entender la diferencia entre invertir y hacer trading, ¿no? Mucho de lo que vemos en redes sociales, mucho de lo que nos dicen es trading. O sea, es especular, ¿no? Comprar algo, esperar que suba y venderlo. Exacto. Eso no es invertir. Eso es como un trabajo, es como ser un comerciante de cualquier cosa, pues en este caso de acciones o de criptomonedas o lo que sea. Nosotros no es que no nos guste el trading, sino que entendemos que el trading es una actividad profesional que toma mucho tiempo desarrollar, hay que estudiar por muchos años, y aún así la estadística es que el 90% de los traders tienen un performance, ¿no? Un rendimiento, una rentabilidad por debajo de algo tan simple como un índice del S&P 500. El S&P 500 sigue las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Básicamente, cuando tú compras una acción de un fondo que invierte en el S&P 500, es como si estuvieras comprando un pedacito de Apple, un pedacito de Nvidia, un pedacito de Microsoft. Proporcionalmente al tamaño de esas empresas, se distribuye la cartera, ¿no? La bolsa de valores que estás comprando. Entonces, si tú crees que la economía va a seguir creciendo en el largo plazo, si crees que estas empresas van a seguir prosperando, pues es un activo fabuloso para proyectar a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué tenemos que entender? Que cada 5 años, cada 3 a 5 años, ahora el promedio está en 5, hay una gran caída de ese índice. O sea, puede caer un 20, 30, 40%. Pero también tenemos que entender que en los siguientes 2 años siempre se ha recuperado, ¿no? De hecho, nunca alguien que haya invertido en el S&P 500 y se haya quedado por más de 12 años ha perdido dinero. Qué buen dato. Jamás, ¿no? Entonces, buen dato. De hecho, eso pasó en la década del 72 y es que con una crisis del petróleo bajó un montón, bajó un 40% y se quedó ahí por 10 años. Entonces, mucha gente dice, la década perdida. Pero el que tiene un plan y es inversor, durante esa década estuvo comprando, entendiendo que estaba comprando con descuento. Después de 10 años, al 12º año, por eso hablo de los 12 años, había crecido un 30% y 3 años después más de un 100%. Todas esas compritas que hicieron en esa época perdida eran las que más rentabilidad tenían, ¿no? Tenían rentabilidades del 150 a 200 porque no subieron desde aquí, sino desde más abajo. Entonces, el S&P 500 es un excelente vehículo para construir un fondo de retiro a largo plazo cuando mi horizonte es de más de 12 años, porque en la historia, y estamos hablando de la historia desde 1770 que existe la bolsa, nunca alguien que se haya quedado más de 12 años ha perdido. Entonces, ¿qué tengo que entender? Tengo que entender que se va a mover, que va a haber años de bajada, que por cada año de bajada hay 4 de subida y que los de subida son mayores a los de bajada. Entonces, si yo entiendo eso, pues puedo estar tranquilo y es lo que a nosotros nos encanta porque nuestros alumnos cuando se cae la bolsa no nos escriben asustados sino entusiasmados diciendo shopping, ¿no? Me voy de shopping. Descuentos. Sí, descuentos, exacto. O sea, si es bueno una acción a 600, pues si está a 400, pues es aún mejor, ¿no? Pero para la mente que no está entrenada, pues esa caída es miedo, pérdida, voy a perderlo todo, se va a acabar el mundo, ¿no? Y bueno, pues a menos de que lleguen los aliens o un asteroide, pues la bolsa creo que va a seguir ahí. Y es muy curioso porque tú vas a cualquier tienda comercial, ves un descuento y compras. Pero la mayoría, aunque entiende esos principios, va a la bolsa de valores, ve un número rojo, ve un descuento y no compra, se asustan. Entonces, bueno, amigos, tienen ya una gran guía. Y me gustaría todavía un poco en la bolsa de valores darles un cómo. Hay gente que dice, es que yo soy de México, es que yo soy de tal parte y yo no puedo invertir en estas empresas que normalmente son de Estados Unidos o diferentes países. Yo no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cualquiera puede? ¿A través de qué banco, plataforma lo hago? Perfecto. Pues, a ver, tú tienes que decidir si vas a invertir en tu bolsa local o en la bolsa de Nueva York. Son las 2 grandes opciones.
Hoy en día, con la tecnología que existe, cualquier persona, esté donde esté, puede invertir en la bolsa de Nueva York. Hay diferentes plataformas para hacerlo. La más grande y la más respaldada es Interactive Brokers. IBKR tiene respaldo de la SIPC, que es la entidad que regula y protege también con un seguro a todas estas empresas. Y tiene una protección en los Estados Unidos hasta de $2,5 millones por cuenta. Eso quiere decir que si esta plataforma, por la razón que sea, desaparece, tu dinero está protegido. Hasta por ese valor, ¿no? Entonces, pues eso da muchísima tranquilidad. Evitar plataformas en paraísos fiscales, evitar plataformas que te prometen rentabilidades exageradas, que te retienen el dinero, ¿no? Buscar plataformas sólidas, ojo, que sean públicas, que estén en la bolsa, ellas mismas, o sea, que ellas mismas sean empresas públicas que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen un escrutinio impresionante. Cada movimiento que hace es analizado por las entidades gubernamentales. Entonces, pues tu dinero va a estar mucho más seguro. Tú puedes invertir en la bolsa de Nueva York desde donde estés, y la gran ventaja que vas a tener es las comisiones, ¿no? Normalmente nos hemos dado sobre todo cuenta en países de Latinoamérica que las comisiones son muy altas. O sea, estamos hablando de comisiones del 1, 2, 3%. Muchas son escondidas, te dicen que te cobran tanto, pero después hay otros sobrecostos sobre el valor patrimonial, sobre las ganancias, terminan siendo un 2, 3%. Y es una locura, pero en el largo plazo eso se va a llevar la mitad de tu dinero. Esto es algo que vale la pena entender. Nosotros pues lo explicamos todo el tiempo, y es que si tú inviertes por tu cuenta y aprendes a comprar fondos, por ejemplo fondos ETFs, directamente en la bolsa de Nueva York sin intermediarios, el costo va a estar por debajo del 0,20% anual, ¿vale? Si inviertes en un banco, o sea, el mismo producto financiero, el mismo S&P 500, pero vas y lo compras en un banco, la comisión va a estar entre el 1,5 y el 2,4. ¡Qué barbaridad! Y si lo haces en una aseguradora, tipo seguro de estos IUL y esas cosas que existen, estamos hablando entre un 3 y un 4,5. Una persona que invierte por 30 años, o sea, para su jubilación, $300 al mes, ¿no? Y lo hace todos los meses. En el primer escenario de la bolsa va a tener por encima de $1 millón. En el segundo va a tener 600,000 y en el tercero va a tener $400,000. O sea, se van a quedar en el primer caso con el 40% de tu dinero y en el otro con el 60%. Y lo que no entendemos es que nuestra mente no está preparada para entender el interés compuesto. Entonces decimos, vale, pues si me gano $1 millón y me cobran un 3%, pues está bien, me van a cobrar 30,000. No, porque es que te lo cobran desde el inicio y entonces ese dinero no puede crecer para ti y termina convirtiéndose en la mitad o 2/3 partes de tu dinero. Entonces es muy caro no saber invertir. Imagínate que el cálculo es que por cada 1% más que pagas en comisiones equivale a 10 años de libertad. 10 años de libertad. O sea, Juan y María heredan cada uno $10,000, ¿no? Lo meten uno en un banco y el otro aprende a invertir por su cuenta. María, que aprendió a invertir por su cuenta, se va a poder retirar 10 años antes que Juan. Ese es el poder de saber invertir. No, y hay tantos factores de error porque no solamente es elegir bien la inversión, es elegir bien, como tú dices, el medio. Y si me equivoco en el medio, pero le acierto en la inversión, pierdo tiempo. Si le acierto al medio, pero me equivoco en la inversión, pierdo tiempo. Entonces, la guía hoy está muy clara. Inviertes por tu cuenta, IBKR, la comisión es mucho más baja. Vas a buscar un ETF, un S&P 500, un índice que siga el mercado y así no estás apostando, no haces trading, sino que eres un inversionista a largo plazo. Y yéndonos un poco a otro principio, ya entendimos la bolsa, vámonos al bien inmueble. ¿Tienes algunos principios para poder invertir correctamente en bien inmueble? Sí, de hecho los inmuebles son nuestro activo favorito. Okay. Fue el primero con el que nos hicimos libres financieramente nosotros. Nosotros somos emprendedores, con el negocio conseguimos una libertad y una flexibilidad de trabajos tradicionales, pero con los inmuebles generamos los ingresos residuales, que son esos ingresos que
estás en Islandia, en una cascada, ¿no? En el momento más increíble de tu vida, de la naturaleza, y de pronto llegas a un lugar con internet y te empiezan a llegar mensajes de ingresos en tu banco. Entonces, $1,000 de Paquito Pérez, 1,200, no sé, y son los ingresos de las rentas del alquiler que te están entrando de todos tus inmuebles. Y eso da una felicidad y una tranquilidad increíble y un sentimiento de libertad fabuloso. Eso lo traen los inmuebles cuando inviertes bien, ¿no? Cuando aprendes a invertir bien. Nosotros creemos en invertir en inmuebles que te generan renta desde el primer día. O bueno, desde el inicio. ¿Sí? Tal vez tienes que hacerle alguna reforma al inmueble y tal, pero que desde el inicio te estén generando alquiler. No en inmuebles que te toca dar tu dinero y esperar 1 año y medio, 2 años a ver si se construye o no y después te generan renta. Nosotros creemos en income producing real estate, ¿no? Ingresos de propiedades reales. Por ejemplo, compré un apartamento, lo puse a rentar y desde el primer mes me genera ingresos. Entonces, ese es un principio. 2, inmuebles que tengan alta demanda. Y aquí mucha gente no entiende esto y cree que la clave es llegar a invertir en inmuebles, por ejemplo, lujosos, ¿sí? Y en barrios muy especiales, muy finos, en altos estratos. Y la verdad es que esos inmuebles tienen mucha menos demanda. Muchas menos personas pueden vivir ahí. Entonces pasan más tiempo vacíos y normalmente la rentabilidad es mucho menor. En los inmuebles sucede algo y es que entre más sube el valor, más cae la rentabilidad. Por ejemplo, hoy estamos en Barcelona. Barcelona y todas las ciudades principales y todos los lugares tienen como un mínimo, o sea, que tú dices, no se consigue en Barcelona nada por debajo de 1,000 euros al mes de alquiler, ¿no? Ciudad de México, seguro, ¿no? Hay un mínimo, es que no existe, te metes, no hay. Pues normalmente eso quiere decir que diferentes inmuebles de diferentes condiciones cobran mínimo eso. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar inmuebles de alta demanda, o sea, que mucha gente quiere y puede vivir ahí. Eso normalmente quiere decir clase trabajadora, ¿no? Personas comunes y corrientes que tienen su trabajo y que buscan su vivienda. En Barcelona, para que te hagas una idea, un inmueble que te genera 1,300 euros, hoy en día puede estar alrededor de los 350,000, ¿no? Eso te da una rentabilidad más o menos, ¿qué es eso? Como de un 3% al mes, 3, será 4. Un 4 por mucho al año. Nosotros tenemos inmuebles, por ejemplo, en Alicante, el último que compramos nos costó 130,000. Brutal. Lo tenemos alquilado por habitaciones. Y tenemos 5 habitaciones. Cada una cobramos 400 euros al mes. Nos genera 2,000 al mes. ¿Cuántos inmuebles de 130,000 podríamos comprar con el de Barcelona? Sí, casi 3. Casi 3, ¿no? O sea, estos 2,000 se convierten en 5,000. ¿Y qué rentabilidad es eso? Pues ahí ya estamos hablando, ¿no? De unos 60,000 al año, dividido en 130,000, estamos hablando de un 40 o un 50%. Que después de quitarle los gastos, las hipotecas, todo, te queda un 20 a un 25%. ¿No? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener un inmueble lujoso donde, no, básicamente vas a tener una rentabilidad mucho más baja o tener varios y generar un flujo importante? Y este consejo aplica también para el lugar donde uno vive, ¿no? Que eso es algo que rompe el esquema tradicional de tu casa es tu activo principal, que es lo que nos enseñaron muchas veces los padres, ¿no? Mi papá me decía, Fernando, su casa va a ser el activo más importante que usted construya en su vida. Vale, pues yo hoy vivo en alquiler. ¿Por qué? Porque yo vivo en un lugar que si lo comprara me costaría 2,800,000 euros. Eso es lo que vale ese inmueble, ¿no? El alquiler que se paga en promedio en ese lugar es de 5,000 euros mensuales. O sea, si tú sacas la rentabilidad de eso y le descuentas impuestos y le descuentas los gastos de la comunidad porque tiene piscina, gimnasio, vista al mar, todo, o sea, no te queda un 3% al mes. Entonces yo digo, si yo tuviera 2,800,000 euros para gastar en un inmueble, ¿cuántos de estos de 130,000 me podría comprar? ¿20? 20.
Y 20 por 2.000, ¿cuánto es? 40,000. 40.000 euros al mes. Pago el alquiler de 5.000 y me quedan 35.000 euros para vivir como yo quiera. Eso es inteligencia financiera. Pero ahí tenemos que romper con esos paradigmas que nos hicieron creer toda la vida. ¿Y en qué momento una persona en este proceso de 0 a 1 debería empezar con este proceso? Porque la bolsa es muy fácil. La bolsa con $100 arrancas, 200 euros, lo que sea. Pero ¿en qué momento debo dar el brinco ya de tengo un dinero en la bolsa, allá quiero empezar a jugar en este juego de la inversión inmobiliaria? Pues nosotros, de hecho, Pablo, enseñamos a hacerlo simultáneo. Ok. O sea, las plantas del edificio se van construyendo de forma simultánea. Claro, puede que un porcentaje... O sea, tú haces tu plan de inversiones y tú dices, listo, para mi jubilación, para esto tanto, necesito dedicar 50% de mis aportes a la primera planta, 40% a la segunda y estoy dispuesto a perder un 10% en la tercera sin que me duela mucho. Y ahí armaste tu edificio financiero. En la primera planta, ya hablamos, debe cubrir todo lo que te dé tranquilidad. En la segunda, dedica todo lo que puedas. Hoy existen modelos de inversión inmobiliaria de bajo costo. Okay. De hecho, ni siquiera tienes que comprar el inmueble, ¿no? Hay un modelo que se llama Rent to Rent. Alquilo un inmueble y lo realquilo en Airbnb o por habitaciones o por lo que sea. Esto nuestros estudiantes lo hacen muchísimo. Y te pongo un ejemplo. Tenemos unos alumnos de Madrid, venezolanos, inmigrantes, tenían un restaurante. Ese restaurante les dejaba 2.000 euros al mes y con eso sobrevivían, ¿no? Hicieron nuestro programa de mentoría de inversiones y empezaron a buscar esto, rent to rent. Alquilaban, hacían un contrato con el propietario de poder reformar ese inmueble, lo convertían en habitaciones, que es algo que está en tendencia en el mundo entero, ¿no? La gente muchas veces ya no puede pagar un inmueble entero, entonces puede pagar una habitación, ¿no? El mercado es enorme porque cada vez hay más gente que vive sola, ¿no? Hay jóvenes, hay divorciados, ¿no? Y están buscando eso. Y alquilan inmuebles en unos 700, 900 euros al mes y por habitaciones le sacan 2.000 a 2.500 mensuales. No compraron el inmueble. ¿Cuál fue su inversión? Amoblar, ¿no? Tal vez alguna pequeña reforma para sacar más habitaciones, lo que sea. Y hoy en día esa parejita de Madrid se está ganando 12.000 euros al mes. Wow. Ya no tienen el restaurante, les cambió la vida y lo hicieron con un modelo donde no tenían mucho dinero para comenzar. Y esta persona que el día de hoy todavía tiene deuda, y mucha gente tiene el dilema, ¿en qué momento pago mi deuda, invierto, lo hago en simultáneo? ¿Cómo trabajo eso? Bueno, esa es una pregunta interesante. Hay que ver en qué punto están tus deudas, ¿no? Si es algo que están fuera de control, lo primero, como hablamos al inicio, es tomar el control de ellas. Pero si estamos hablando de deudas, ¿no? Que la deuda de la hipoteca, del automóvil, algo de tarjeta de crédito que con un plan de pagos lo puedas solucionar, nosotros creemos en hacerlo simultáneo. Y de hecho creemos que eso es algo que tiene que ver con mentalidad de abundancia, ¿no? Y es el cambiar la letra O por la I, ¿no? Nos enseñaron a crecer con la O. O invierto o pago deudas. O me voy de vacaciones o ahorro, ¿no? O mis hijos van a poder estudiar en la universidad que ellos quieren o hago mi plan de jubilación. ¿Qué pasa si cambiamos esa letra por la I, ¿no? Invierto y pago deudas. Hago el fondo de educación para mis hijos y hago el mío de jubilación. Y cambiamos la pregunta a cómo lo hago. Porque es que cuando usamos la O es como, ya, no puedo. No, está fuera de mis posibilidades. Cuando usamos la I, nos impulsa a pensar cómo lo puedo hacer. Y lo que nos hemos dado cuenta es que alguien con buena educación financiera y con un buen plan transforma su realidad en muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de gente que iba a estar endeudada en 30 años y en 5 o 6 años ya está construyendo un capital de riqueza y de libertad. Entonces, empezar por ahí, empezar por, detectar cómo está mi mentalidad de escasez, empezar a hacerme preguntas buenas y poderla migrar a una mentalidad de abundancia. Y algo interesante va a suceder en la mente de quien nos escucha en el minuto en el que empiece a invertir. Cuando sacas de tu bolsa $100 y los empiezas a invertir, algo cambia
que vas a disfrutar hasta menos el gasto. Y ahora vas a decir, este dinero lo pude haber invertido. Entonces empieza a invertir hoy y te vas a dar cuenta como inclusive tu forma de pensar respecto al dinero va a cambiar. Fer, hablemos un poco del tiempo. La gente ve esto y dice, mañana puedo hacer mucho dinero. Hablamos del efecto compuesto, lo hablamos en negativo, con las comisiones. Hablemos un poquito del poder del tiempo y del efecto compuesto a positivo. Vale. Pues sí, el tiempo, yo creo, Pablo, que es nuestro único activo real. O sea, el dinero viene y va, se puede, ¿no?, ganar y perder. El tiempo no. El tiempo se va y se fue, ¿no? Y realmente, pues tenemos un número de segundos contados en este planeta, todos. Uh-huh. Tenemos que usarlo muy bien. Tenemos que ser muy inteligentes en cuanto a aprender a usarlo correctamente y entender que el dinero es igual a tiempo. Ya hablamos de la persona que pierde su trabajo, uh-huh, ¿no? Y si tiene un colchón financiero, pues le va a dar más tiempo. Pero también eso tiene que ver con la persona que llega a su edad de jubilación, ha acumulado muchísimo dinero, pero no lo usa. Y se muere dejando una cuenta enorme de dinero que va a heredar, pero la realidad es que 30-40% se lo va a quedar el Estado por impuestos, ¿no? Va a heredar a una edad en que sus hijos probablemente ya van a estar grandes y ya no van a poder aprovechar tanto ese dinero. Y en lo que en sí significa esa bolsa que dejé ahí de dinero es tiempo de mi vida que invertí construyéndolo, que malgasté, ¿no? Entonces hay que tener también una estrategia de salida para esta vida, hay que tener un plan, ¿no? Y hay de hecho un libro muy interesante que no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero en varias cosas lo hace uno reflexionar, que se llama Die with Zero, ¿no? Muere con cero. Y está impulsado a eso, a crear un plan donde tú realmente disfrutes todo lo que trabajaste y maximices no el dinero de tu vida, sino la experiencia de vida. Entonces hay algunos que dicen, bueno, pero si tengo hijos, no, eso lo dice alguien que no tiene hijos. Pues más bien convierte a tus hijos en parte de tu plan y dales en vida lo que lo van a aprovechar mucho mejor. Es curioso porque el estudio dice que la mayoría de las personas que heredan cuando tienen 60 años. O sea, se murió su papá y su mamá a los 80, 90 y a los 60 recibieron una suma importante. Realmente a esa edad van a poder cambiar mucho su vida ya con ese dinero o ya construyeron lo que es su vida. Totalmente. En cambio, a los 30, a los 40 hubiera sido un impulso importantísimo para emprender, para mejorar, ¿no?, potencializar su vida. Entonces, el tiempo es súper importante y lo más importante es entender que el mejor momento para invertir era ayer, el segundo mejor es hoy. Con lo que tengas. Nosotros tenemos alumnos que invierten $50 al mes. Eso es lo que pueden sacar. Pero entendieron que cuando tienen dinero, o lo gastas o lo inviertes. Y si lo inviertes, realmente no es que lo estás poniendo para restringir tu vida, sino para invertir en tu independencia. Porque en últimas el dinero te va a dar independencia, ¿no?, para tomar decisiones, para elegir dónde vives, para elegir en qué trabajas. Eso es lo que va a hacer el dinero por ti. Entonces tenemos que empezar a valorar eso por encima de bienes materiales que, más allá de un hype emocional inicial, no nos van a traer mayor beneficio a largo plazo. Entonces sí, el tiempo es clave. La diferencia entre alguien que empieza a invertir a los 25, a los 35, a los 45 es abismal, ¿no? Estamos hablando de el de 25 con $50 al mes puede crear $2 millones. Uh-huh. El de 35 ya baja a 800, 900 y el de 45 ya baja a 600, ¿no? Entonces es importante empezar lo antes posible. Y el plan va a ser más sencillo si empiezas antes, porque tienes tiempo para que el interés compuesto explote. Sí, no tienes que arriesgar más, ser más agresivo, buscar. Y normalmente ya a esa edad no quieren arriesgar más y están en lo correcto. Hay que ser más sutil, hay que ser más hacia lo seguro. Yendo un poquito hacia el cierre, Fer, ya un poco de ti, de tu vida. Hoy en día, ¿en qué te gusta gastar el dinero? A nosotros nos gusta gastar el dinero en experiencia de vida, ¿no? Vivimos parte del tiempo en Barcelona, parte del tiempo en Colombia, viajamos muchísimo, ¿no? Normalmente estamos 2 o 3 meses del año viajando a lugares exóticos. El año pasado estuvimos en Vietnam, este año vamos para Japón, vamos para Las Vegas, vamos a hacer eso es lo que a nosotros nos ha apasionado siempre, que es tener una experiencia de vida al máximo. Los bienes materiales nos gustan,
¿sí? Nos gusta tener un buen automóvil, nos gusta vivir en un lugar con vista al mar, todo eso está muy bien, pero es secundario a la experiencia de vida. Entonces nos gusta gastar en eso y nos gusta gastar en nosotros, en aprender, en crecer. Somos generosos con nosotros mismos en tomar cursos, en hacer programas que mejoren nuestra salud, nuestra mente, nuestro físico, nuestra expansión de conocimientos, que nos damos cuenta que en últimas ese crecimiento para nosotros es la mayor felicidad, ¿no? Entonces en eso gastamos bastante. ¿Cuántos países conocen al día de hoy? Tenemos 67 países Brutal. conocidos. Nos faltan 23. Tenemos meta de cuántos faltan. Ok. ¿Y cuáles dirías hoy en día que son los lujos que realmente hacen que la vida sea bella? Pasar tiempo con la gente que amas, vivir con tranquilidad, cuidar de tu salud, ¿no? Porque, claro, realmente llegar a un punto en tu vida que dicen que cada vez vamos a vivir más tiempo, ¿no? Y de hecho está sucediendo. Pero llegar a un punto en tu vida de edad donde no tengas salud, pues nadie quiere vivir, ¿no? Conectado a máquinas sin poderse levantar y estando mal de salud. O sea, invertir en tu salud es súper importante. Y los lujos para nosotros es poder estar un martes a las 11 de la mañana paseando por la playa, ¿no? Con nuestros perros, hablando de las cosas que nos apasionan, hablando de poderle ayudar a la gente a mejorar sus vidas. Eso es un lujo, ¿no? Vivir la vida que te da propósito sin tener que estar preocupado por dinero y por pagar cuentas. Me encanta, Fer. Gracias por estar aquí. Me encantaría un mensaje final que le quieras dar a nuestros queridísimos emprendedores. No, nosotros felices de haber estado en este espacio con ustedes. Como les dije al principio, los emprendedores para nosotros son lo máximo, son gente increíble, nos identificamos plenamente. Vuelvo a la promesa que te sugerí hacerme al inicio, que es prométeme que de ese emprendimiento vas a tomar un pedazo y lo vas a invertir en activos que te den tranquilidad y libertad a futuro.